Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. El arte y la literatura están al aire. Un espacio de expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras. Al aire, con Julio Yair Calderón y Cristian García. Iniciamos. Tú escoges todo esta vez, el viejo bravo mundo o la lenta caída a los abismos de la decadencia. Los Rolling Stones. Sabía que iba así. Hoy me gustó la frase. Hoy bien, sí, bien. De hecho, es una bonita referencia. También me gustó una de Brave New World de Iron Maiden. Pero bueno, perdón, ya me emocioné. Ni siquiera hemos empezado el programa. Buenas tardes, noches o días, dependiendo de qué nos estén escuchando. Bienvenidos a una emisión más de Al Aire. Es un bonito programa de la revista Colibrí. Mi nombre es Cristian García y a mi lado está el buen Julio Calderón. ¿Cómo estás, Julio? Bien, también emocionado. ¿Bien emocionado? Creo que este es el programa que... Más esperado por toda Latinoamérica Unida, o por lo menos por nosotros. Hoy, bienvenidos al programa número 16. Hoy cumplimos ya 4 meses, un tercio del año. No sé en qué momento pasó. ¿Cómo te sientes? Pues ya te dije, ¿no? O sea, 4 meses para este momento es como una larga espera, pero valía la pena, la verdad. Y pues bueno, como ustedes saben, para los que no, bienvenidos Al Aire. Esta vez vamos a terminar, bueno, no, terminamos a seguir. Bueno, seguir, sí. Porque esta vez continuamos con la temática que dejamos el programa pasado, una segunda parte, por así decirlo, espiritual tal vez. Podríamos llamarlo incluso la saga de los poetas urbanos. La saga de los poetas urbanos, me gusta ese nombre. Entonces, hoy vamos a continuar para ver si ustedes en casita se acuerdan de qué platicamos en el programa pasado. Espero que lo pongan aquí en los comentarios. Y si no, pues ¿de qué tratamos la semana pasada, Julio? La semana pasada estuvimos hablando de un grupo de poetas, efectivamente, muy importantes tanto para Autores. Nosotros como para, pues, para los movimientos artísticos de los 50 en adelante, que son los Beats / los Beatniks. Beatniks, derrotados, Beatnik. Entonces, como menciona Julio en el programa pasado, estuvimos platicando un poquito, o bastante de hecho, acerca de todo esto de la cultura beat, los principales autores. Echamos por hoy algunos poemitas, un poquito de jazz también, porque pues, no podíamos hablar de Muy los beats bohemio sin el jazz. asunto. Muy bohemio el asunto. Aquí entonces Julio estaba sorprendido, no sabía que íbamos a poner música. Entonces esperamos que les haya gustado bastante el programa. Y pues si les gustó, compártanlo. Algunos decían que no sabían qué onda, entonces también les dimos unas recomendaciones para que empezaran a leer un poquito acerca de todo esto. Pusimos ahí también el aullido y algunas cositas así interesantes. Entonces esperamos que les haya gustado. Y pues como platicábamos la vez pasada, este movimiento dio pie a muchas otras cosas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de todo esto, pues antes que nada, pues queremos agradecer estos 4 meses a Grupo OM, a R78, a Om Radio, a todo el equipo de Colibrí que ha ayudado a esto, y principalmente a ustedes que cada semana dedican un poquito de su tiempo para escucharnos entre tanta oferta, que parece que ahora todo el mundo decide hacer podcast, ¿no? Sí. Entonces está bien eso, la verdad. Siempre es importante e interesante conocer otros puntos de vista, otras opiniones. Y creo que en estos tiempos como de pandemia y de encierro, no sé si pasa así con nosotros, pero cuando escuchas podcast como que sientes que estás como platicando con esas personas, te sientes más acá, ¿no? Cosa diferente a, por ejemplo, cuando escuchas un disco, o cuando escuchas, no sé, un programa de radio, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, retomando este modelo como antiguo, ¿no? De radio, de programas de radio, que era como, pues sí, podías comunicarte a través de una llamada, pero era como muy esporádico, ¿no? Y el clásico saludo de, manden saludos a mi familia o pon esta canción, ¿no? No era tanto como una plática como tal. Entonces también está interesante. Y mientras aquí ahora es más dinámico el asunto, puedes mandar mensajes en vivo o puedes mandarnos estrellitas para que podamos seguir solventando este bonito proyecto. No es cierto, pero pues sí. No es cierto, sí es cierto, guiño, guiño, guiño. Entonces pues esperamos que les siga gustando este programa. Recuerden que la temporada 1, ¿sí? Ya nos dividimos por temporadas. La temporada 1 en RA78 pues la pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music y etcétera. Los links están obviamente en la descripción y los vamos a dejar allá. O pueden buscar en colibri.wordpress.com y ahí te van a encontrar todos los resúmenes con los links detallados a cada texto que vamos dando, a los que vamos leyendo, a los videos que vamos poniendo. Por si les da flojera buscar todo lo que vamos encontrando o no nos van entendiendo, que no los culpo la verdad. Entonces pues ahí pueden dar más a un simple link, van a encontrar todo lo que decimos. Y pues sí, de hecho, o sea, ahí pueden encontrar los 15 programas que ya llevamos, ¿no? Desde nuestros inicios hasta el programa anterior, que fue el de los Beats.
Esperamos que algún día podamos sacar al aire el piloto. Porque el piloto me gustó bastante, fíjate. Estuvo muy interesante. Estuvo divertido. Ahí ven a Julio y a mí todos temblorosos. Ahí como, es que sí, vamos a platicar un poquito acerca de este proyecto que tiene que ver entonces. Roger no nos dejará mentir, que nos vio en ese primer capítulo y ya... Saludos, Roger, también, Andrés, a ti que cada semana aguantas nuestras tonterías. Hace rato... Ahorita van a ver a qué me refiero. Pero a veces le doy bastante trabajo, pero bueno. Entonces, como saben, cada semana publicamos muchos textos en nuestra bonita página. Colibrí, la revista Colibrí. Colibrí.wordpress.com. A eso iba. Uh-huh. A eso iba. Ay, ajá. De hecho, digo, esto es como un mini spoiler en la en la columna que estoy trabajando, Lullaby, ya estoy como pues planeando algunas cosas, ¿no? Y para el final, de hecho, estoy como escribiendo un cuento que podría ser parecido a Tente en el Aire, es una temática parecida, pero para él necesitaba revisar algunas cosas viejas de la revista. Uh-huh. Y pues me encontré con con algunas publicaciones de cuando nuestros compas eran los únicos que nos mandaban, y pues es nostálgico, ¿sabes? Bastante. Yo sigo diciendo que me da mucha risa, me gusta mucho el volver a ver esos primeros publicaciones que teníamos, que éramos nosotros como, ya vamos a empezar a publicar, no se lo pierdan, ya, los únicos que leíamos éramos nosotros, ¿no? Entonces, está bonito, ahora sí ya tenemos pues bastante público que está ahí viendo, sí lo agradecemos mucho. Entonces, esta semana comenzamos, un poquito tarde por cierto, con el recopilatorio de la semana antepasada, novela histórica, el último programa de la primera temporada, un bonito programa en el que estuvimos platicando acerca de qué es novela histórica, nueva novela histórica contemporánea, precisamente a raíz de que esa semana pasó lo de la revolución. Entonces tomamos la temática y empezamos a platicar un poquito también de novela de la revolución, de ¿qué otra cosa platicamos? Pues estuvimos hablando también como de la mezcla entre ficción, historia y periodismo y todas esas cosas. Todas esas cosas. Entonces, si les late crónica, si les late todo ese tipo de material, quieren conocer un poquito más acerca de esto, pues entonces vayan a checarlo. Posteriormente tuvimos Hachidori, estética japonesa, la sensualidad discreta, una entrega más de la columna de jazz, saludos jazz, que la verdad es muy interesante. O sea, había visto como cierto de lo que mencionaba, un poquito de la temática de que no son tan explícitos como aquí en Occidente con esos temas, pero nunca lo había visto así de esa forma, ¿no? O sea, que la sensualidad y todo lo que mencionas está como en detalles muy específicos, ¿no? En la simpleza, y eso es algo muy interesante. Pues de hecho creo que eso se refleja en buena parte de la literatura japonesa que nos ha mostrado Jazz. Por ejemplo, los haikus son una de las pruebas más claras de que más es menos y viceversa, menos es más. Y pues con el erotismo pasa lo mismo, ¿no? Con las líneas temáticas, quizás nuestro erotismo occidental pues tiene ciertas cosas que ya identificamos, ¿no? Pero encontrar las cosas bellas en cuestiones muy sutiles como pues no sé, un roce de manos o cosas así, pues es algo muy interesante de ver y de leer. Algo que me decían la otra vez y que me llamó mucho la atención es que en estos, no sé si has visto estos como dramas coreanos alguna vez. Que son como muy, ay sí, nos tomamos de la mano, nos vemos, y ya como conoces todo ¿no? Muchos decían que es con una un poquito más, ¿cómo decirlo? Inocente tal vez, pero pues ya vimos aquí un poquito, ya se explica el por qué es esto, ¿no? No es como que algo sea pues fortuito o porque son más inocentes que nosotros, sino que tienen pues una estética diferente, ¿no? Entonces vayan a checarlo, revísenlo, y pues bueno, después tuvimos Lullaby M, sí, es uno de los cuentos pues más raros que he escrito, la verdad. Ya tiene un poquito de tiempo, nada más le di una editada que necesitaba igual para integrarlo a esta otra serie de cuentos. Espero que les guste. Si necesitan un poquito de ayuda con la interpretación, que igual a mí también me costó trabajo. Y eso pues, que lo escribí. Piensen en la reencarnación, eso es todo lo que les puedo decir. Pues ahí también eran los copies, ahí vienen un poquito de pistas, ¿no? Entonces, yo te me acuerdo, hablando del erotismo del último, de sensualidad discreta, si esta publicación llega a 10 likes, porque ya no pido 100, porque nunca llegamos. Si ahora sí llegamos a 10, armamos el de erotismo y literatura. Eso estaría interesante. Eso es lo que me han pedido, me han dicho, oigan, ¿por qué no arman uno de erotismo y literatura? Y es como, estaría bueno. Entonces, like acá, compartan para que hagamos el de erotismo y literatura. Y después de eso tuvimos El enemigo nunca estuvo afuera, de Arturo MB, que nos escribe desde Perú. Y pues la verdad fue un texto, una minificción bastante fuerte. Sí, está fuerte.
Sí, ¿Qué opinas? de hecho, pues lo que lo que te decía hace rato, ¿no? En los textos más cortos es donde muchas veces se encuentra más cargado de pues de emociones, ¿no? Y yo creo que este es uno de los más pesaditos, o sea, como ¿cuántas Sí. líneas son? Son como 3, tal vez, 5. 4, más o menos. 5 deben ser. Ajá, y con eso basta pues para dejarte como pues con un sentimiento de Aparte me encanta no sé. como eso de los sistemas, ¿no? O sea, lo literario y lo gráfico, porque lo acompañó una imagen que también lo acabas de leer y es como de, chale, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si tomarlo como terror, como realidad. Solo diré que está bueno, vayan a leerlo. Y pues desgraciadamente, como menciona al final, la pandemia se aumenta otros 30 días, ¿no? Ujú. Entonces quédense en casa, cuídense amiguitos, porfa, que recuerden el COVID sí es real. Ya vamos para el Ya segundo vamos para el año. segundo año. Aunque ustedes digan que ya hay vacuna, no, güey. Entonces, vayan a cuidarse. Y finalmente tuvimos La Sociedad del Capitalismo Monocromático de Marjané Vargas Barajas, que nos escribió desde Guadalajara, Jalisco. Un texto que en principio yo pensé que iba más encaminado a eso, onda como de pues lo económico, este tipo de cuestiones, pero ya que lo Ujú. lees, muy buen texto, un ensayo un poquito largo, eran 8 hojitas, entonces, Pero vale la pena, sí. completamente. ¿Qué opinas? Está muy bueno. De hecho, me gustó que los dos textos que no son de columnas, se relacionan entre sí. El cuento, bueno, la minificción Ujú. y este ensayo, pues tocan problemas que se han Sociales. intensificado mucho con la pandemia, con el encierro, y es muy interesante, ¿no? Sobre todo con esta tendencia que existe cada vez más hacia la discriminación y bueno, los grupos de aceptación social, ¿no? Que cada vez son más agresivos y pues tienes que dejar parte de ti para lograr adaptarte. Yo creo que también algo que complementa muy bien este ensayo son los datos estadísticos que dan, ¿no? Ujú. Son datos fuertes que sí te dejan pensando. Entonces, pues esperamos que les latas. No les voy a spoilear más de qué es para que ustedes vayan a revisarlo. Recuerden, La Sociedad de Capitalismo Monocromático. Y pues también tiene una bonita imagen que creo que ella misma hizo. Ujú. Entonces vayan a checarlo. Y finalmente terminamos con la publicación de hace como media hora. Una hora tal vez. El otro recopilatorio de esta semana del aire. Ya ahora sí iniciando la segunda temporada, el reinicio. Ujú. Y ahora sí, aquí en Home Radio, donde ya presentamos una vez más de qué va al aire, de qué va Colibrí, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces también ahí echamos unos chascarrillos, presentamos algunos materiales que pueden estar buenos. Y pues ya. Básicamente es como el primer programa, pero sin tantos errores. Y más largo, porque primero... Ya mejor hecho. Dato curioso de este programa, 420, fue que en principio como que nos confundimos, ¿no? Porque nos había mandado la escaleta, tiene que durar una hora, entonces dijimos, ay, chale, ¿cómo sea una hora de programa, no? Ujú. Entonces ya estábamos como tratando de estirar lo más que podíamos, qué íbamos a platicar, qué íbamos a hacer. Y a la mera hora decía, no, son 20 minutos. Y fue así como de, Ah, bueno. ya había planeado el programa para una hora, ¿no? Ujú. Entonces pues lo recortamos lo más que pudimos y pues ya salió. No, nunca salió ese video al aire. Creo que no. No, nada más un pedacito. No hacíamos quedando promocionales. Otra cosa es que decían, pues, ya mañana, ¿no? Sale promocional. Y yo pensaba que era el programa, entonces lo ponía como, mañana gran estreno, ¿no? Pues pensé que el programa sí salía al aire. Pero bueno, ahí está, vayan a checarlo, vayan a divertirse. Y recuerden, todos los programas están disponibles en YouTube y Spotify. Si no en Home Radio, en la 78. Pero bueno, ahora sí, llegamos ya al punto importante de esta parte. Y pues nada, este programa se va a dividir en dos partes. Una primera mitad va enfocada a una temática y la otra A otra. Que es que la primera la voy a explicar un poquito yo. Ujú. Es que es un tema que me gusta bastante. Y la otra a Julio porque también es un tema que le encanta. Como ya mencionamos, pues creo que son unas temáticas que estamos esperando desde hace mucho. Ujú. Pero pues teníamos que hacer el pasado para poder llegar a este, ¿no? Ujú. Entonces me parece, yo quisiera iniciar este programa con música. Adelante, porque ya me gusta la Cristian, música. Adelante. Entonces si me ponen la canción esa que mandé el último. ¿Qué mandaste así que como- mandé hace 5 minutos. Para que presentemos el programa de hoy. Así que, sin más que ahí, va para allá. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa a cotorrearme, chaval, cuando a las tocadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos,
pues ahí está. Espero que no me hayan cortado la mitad del solo, pero está bien. Como ya habrán escuchado un poquito, pues el programa de hoy se resume a una gran frase que dice, ¿cómo? Yo estaba en onda. O sea, que soy un chavo de onda. Soy un chavo de onda, no, me refiero a los Simpsons. Ya. Yo voy a rockear por siempre. La onda que Forever. la onda que yo tenía era la onda, pero luego la cambiaron la onda y ahora la onda que tú traes es muy mala onda y me parece mala onda, ¿no? Básicamente vamos a hablar acerca de la literatura de la onda y ustedes preguntarán, ¿qué es eso? ¿Por qué dice tanto la palabra onda? ¿Por qué? Bueno, básicamente vamos a comenzar un poquito retomando lo que platicamos la semana pasada acerca de los beatniks. Como ustedes se acordarán, eran los 50, Estados Unidos, tenían el jazz, ellos estaban en el American Dream. Y pues como que empezaron a permear este modo de vida, ¿no? Recuerden que era mucha música, mucha experimentación, libertad, beats contra beats y drogas, ¿no? Y alcohol, ¿no? Y pues de hecho varios vinieron a México, o sea, y aquí fue donde tuvieron varios de sus experimentos, tanto literarios como creo psicodélicos. Que fue Burroughs, el que mató a su esposa, ¿no? En CDMX. Sí. Jugando, ¿cómo se llama este juego? El de Guillermo Tell. ¿Cuál? Creo que le tienes que atinar una flecha a una manzana, así le equivoca y mata a su sí. esposa. Uh-huh. Entonces, bueno, esos vatos. Sí, bien bien intenso, para que vean, ¿no? Pero pues también la onda más o menos nace a mediados de los 60s. Uh-huh. Y tenemos aquí a una clase, bueno, a jóvenes. Así, básicamente, esta edad, todos tenían 22, 20 y tantos años, no pasaban los 25. Y pues en ese momento aquí en México estaba, ahora sí que muy extraño el asunto, porque no había como un periodo como de juventud, ¿no? Eras como un niño, adolescente, y de ahí eras adulto, ¿no? No tenías como este punto intermedio, y pues obviamente los jóvenes de ese momento estaban muy reprimidos en varios aspectos. Muchos de estos jóvenes, principalmente de clase media alta, ya sabes, allá de Narvarte, todos ellos empiezan a escribir, tienen ese acceso a capital económico que les permite viajar a Estados Unidos y estas ondas. Entonces comienzan a conocer todo el panorama que hay por allá, ¿no? Ya estamos en los 60s, ya empieza a permear la onda hippie, empieza a permear el rock, empiezan a permear estas ondas como de izquierda, de socialismo, ¿no? O sea, también fue algo que les pegó mucho porque era como de, es que estos chavos son grupos que vienen a cambiar, a tumbar el gobierno, ¿no? Entonces hay muchos conflictos ahí. Pero principalmente tendremos a 3 autores que son los que... Ahí sí me pueden poner de fondo un poquito de música para que vayan ambientando de fondo 1, 2 o 3 los que ustedes quieran. Esperemos que ustedes también lo vayan escuchando. Entonces, pues ahí tenemos un poquito acerca de que empiezan como a cuestionar por qué, ¿no? O sea, no quiero estar esta onda, no estoy conforme con estos estándares que tenemos actualmente. Y pues comenzamos a armar otras cosas, ¿no? Empiezan a tomar voz y está también mucho esto de lo literario, lo oficial, por así decirlo. Que es como... Esta onda de lo literario es como muy acá, ¿no? Culto. Aquel que lee, aquel que estudia letras, todas estas ondas son gente intelectual, estas ondas. Y pues ellos dicen, no es así, ¿no? O sea, los jóvenes no hablamos así, los jóvenes no hacemos eso. Entonces comienzan a escribir precisamente a partir de sus experiencias, empiezan a escribir a partir de lo que ellos quieren, a partir de lo que ellos sienten. Pues obviamente comienzan a mostrar... pues temáticas que no eran tan bien aceptadas. O sea, imagínense si ahorita hablar de las drogas, ¿no? Del alcohol, del sexo, de esas libertad sexual que era también algo mucho que hablaban, ¿no? Está un poquito todavía, pues, penado. Imagínense 1960 y tantos, ¿no? Obviamente, persinados a más no poder toda la sociedad y pues ahí empezó a caer un poquito, ¿no? 3 autores, principalmente de la Santísima Trinidad de la Onda. Tenemos a José Agustín, a Gustavo Sáenz, y al poderosísimo Parmenides García Saldaña. Entonces, es que, bueno, ya hablaremos adelante de él. Pero, ay, esa es mi voz. Pero bueno, entonces, como les comentábamos, ¿no? Principalmente, estos 3 autores se conocen por 3 novelas que publican. La primera, José Agustín, con De Perfil y La Tumba. Estas son 2 obras fundamentales porque ya ahí como que empiezan a tomar estas temáticas, ¿no? Ya no son tan... no sé, literario lo que ponían antes, sino que ahora empiezan a mostrar una temática diferente en cuanto a los jóvenes, en cuanto a las drogas, en cuanto al alcohol, ¿no? Pues de hecho el mismo texto habla sobre esta división, ¿no? Que existe entre la literatura, pues canónica y lo que hacen ellos, ¿no? El protagonista tiene muchos problemas de que, pues dicen que se está plagiando a tal autor y que, pues se ve que en realidad, pues no es así, ¿no? Sino que él tiene su propio mundo, sus propias, expresiones, su propia temática y pues es muy interesante cómo, pues va rompiendo con todos estos esquemas de lo que es, pues la literatura y la cultura. Ya de ahí, pues obviamente tenemos a Gazapo de Gustavo Sáenz, que básicamente tenemos a un vato que sale de su casa y empieza a tener
algunos amoríos por ahí, algunos problemas, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Ya no están como estas temáticas canónicas, sino que son cosas reales, ¿no? Y pues finalmente también tenemos, por ejemplo, a Parménides con la poderosa Pasto Verde. La Pasto Biblia de Verde, Cristian. mi Biblia, en la que pues básicamente es un viaje surrealista de un vato que nos va a narrar sus experiencias a través de la marihuana, ¿no? Pasto Verde. Y otras sustancias que ya platicaremos, ¿no? Pero como comentábamos, y algo que se me hace interesante, es que este término de la onda no es como acuñado por ellos, ¿no? Sino que se los acuña Margot Glantz, una escritora y crítica literaria, pero lo pone como algo despectivo. Sí. O sea, les dices que son como esos de la onda, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué de la onda? Bueno, ellos toman este término de la onda mucho en sus textos. ¿A qué me refiero? Pues si ustedes los leen, como ya mencionamos al principio, pues ellos hablan precisamente como hablan los chavos. Como de la chaviza, ¿no? Lo que está de Lo onda. que está de onda, ¿no? En ese momento pues era un término bastante polisémico, ¿no? Creo que es algo muy interesante ese término de la onda, porque era de, ¿qué onda, no? Qué mala onda, cada vez que no estás en la onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lees a Parménides, pone mucho ese tipo, ¿no? Entonces es como, no, qué onda, qué mala onda, maestro. Entonces sí tienes como que ir agarrando el rollo de en qué significa, ¿no? En qué contexto está usando cada onda. También otra cosa interesante son el Spanglish que empiezan a utilizar, ¿no? O sea, empiezan a utilizar las expresiones tal como suenan, ¿no? Entonces, no sé, tenemos un texto que está en español y de repente le meten un término en inglés, o segmentos completamente en inglés, ¿no? Entonces, como mencionamos, ya están usando este argot de los chavos, que obviamente a los adultos no les late, mucha crítica precisamente a la sociedad, ¿no? Que ya que luego te tienes que casar, que luego tienes que hacer esto, entonces, obviamente ellos no están conformes y quieren como hacer este tipo de distinciones, ¿no? Cuando Gustavo Sáenz y cuando José Agustín publican sus obras tienen 22, 23 años, ¿no? Entonces, pues está muy muy actual, muy acá, ¿no? Muy chavillos. Muy chavillos, ¿no? ¿Algo tú quieres comentar? ¿Algún comentario por ahí? Pues antes de seguir? quiero leer un comentario que dice Gina BC. Saludos, buen programa. Saludos, Saludos, Gina. Gina. Esperamos que te esté gustando esto, perdonemos por esta onda. Pero bueno, otra cosa que también destaca de este movimiento, pues obviamente la influencia del rock. Entonces eran chavos que se juntaban para leer, que se juntaban para conocer y escuchar mucha música, ¿no? Y obviamente, pues también con influencia, obviamente, de los beats, pues ya conocen más o menos este modo de vida que ellos llevaban. Y otra cosa que destacan, pues son el uso de drogas, ¿no? Pues digo, eso? o sea, por ejemplo, lo que el jazz era para los beat, el rock, sobre todo el rock mexicano, El rock mexicano. es para pues para la onda. Pues no es tanto como el mexicano, o sea, ellos tienen mucha influencia de todo lo que les va llegando, ¿no? O sea, como mencionaba, pues son, pues sí, medio riquillos, ¿no? Entonces, pues sí tienen posibilidad de ir a Estados Unidos, tienen posibilidad de conocer lo que está haciendo allá actualmente en la música, ¿no? En ese tiempo tenemos a los Stones, que son como sus grandes, a los Doors, a Bob Dylan, etcétera, etcétera. Pues de hecho etcétera. los Doors también en cierto modo tienen relación con los beat. O sea, es como una cadenita. Sí, ¿no? o sea, todo en ese momento estaba uniéndose, ¿no? Para dar ese movimiento. Pues entonces, es que me acordé precisamente en uno de sus libros de José Agustín, que es el de la contracultura en México, hace una distinción acerca, es como un mapeo, ¿no? Acerca de las distintas culturas que hay en subculturas, ¿no? Porque algo que es muy importante es que ellos van a dar pie a la contracultura en México. Todos estos grupos darketos, punks, quién sabe, etcétera, metaleros, ¿no? Todas estas culturas que no van con lo estándar, ¿no? Con lo aceptado, otras formas de vidas alternativas, pues ellos son como los padres de estas ondas, ¿no? Entonces, uno que me da mucha risa, hace rato estaba leyendo, era el de los hipitecas. Sí. Que es como esta onda que dicen que es un hipiteca, ¿no? Un hipiteca nace precisamente porque combina, ¿no? Esta onda como de los hippies y aztecas. O sea, de cierta forma es como un término medio despectivo, hipiteca, y es que los hipitecas, ¿no? Y fíjate que estaba leyendo un artículo hace rato, estaba en inglés, no me acuerdo, de una universidad de Estados Unidos, precisamente sobre la onda. Que decía como, se llama como la onda y, ¿qué? Escritores intoxicados, una así, ¿no? The Onda Mexican Intoxicated Writers, una onda se llama así, ¿no? Es como se combina el término, hippie más azteca, ¿no? Hippiteca. Entonces está muy chistoso ese término, pero ellos son como los padres de esas contraculturas, ¿no? Y pues ellos van a vivir este estilo de vida alternativo, este estilo de vida muy al margen respecto a la música, a las tocadas, todo este tipo de cosas, ¿no? Algo, ¿no? Pues digo, o sea, lo que te iba a mencionar, que de hecho es lo que le estaba mencionando a Cristian mientras sonaba la música, era que hay algunos autores que pues como tal siguieron escribiendo mucho tiempo después del auge de todo este movimiento, como lo es José Agustín. Arma Blanca es una novela que escribió en el 2006, o sea, ya un periodo bastante considerable, y aún así retoma todavía estos elementos, pero quizás con una vista un poco más nostálgica, quizás un poco más madura del asunto. Es muy interesante porque, o sea, habla del movimiento del 68,
pero no porque al protagonista le interese, o sea, aparte, sino porque uno de los rojillos le está robando a su esposa. Ujú. Pues Entonces- fíjate que hay algo divertido, interesante de esto de onda, es pues que en ese momento, ¿no? Ujú. Todos eran chavos, estaban como en contra de, y lo sacaron no buscando ser algo literario, entonces es como necesitamos expresarnos, necesitamos que los jóvenes tengan voz, y por eso Ujú. lo hacemos, ¿no? Entonces, me parece que después Gustavo Sáenz y precisamente José Agustín, pues sí, como que sí querían hacer carrera literaria, pues como que ellos sí dijeron, no, 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 la onda, pues no, ¿no? O sea, si nosotros, si ya estamos viendo que los intelectuales de la mafia literaria de México están diciendo que es como algo malo y yo estoy ahí, pues obviamente no. Pero pues hay otros que sí dijeron, no, así me vale, ¿no? De hecho, cuando presentamos la canción que se llama Chavos de Onda de Three Souls on My Mind, que es la banda anterior al Tri, que ya posteriormente sabrán por qué la puse, aparte de que es Chavo de Onda, pues precisamente la imagen que salía era Poniatowska, Elena Poniatowska, que va a entrevistar a Gustavo Sáenz. Entonces, para que veas que todo está conectado en estos momentos. Entonces, pues sí, como mencionamos, tenemos esta onda de la música, del rock, y pues ya fue a mediados de los 60, ¿no? Hay dos novelas precisamente que se vuelven como también, ya tenemos que ya se publicó en ese momento De Perfil, de José Agustín, ya se publicó Gazapo, de Gustavo Sáenz, y vamos por la última, en el 68. Se publica Pasto Verde, de Parménides. Precisamente es curioso esa anécdota, cómo es que sale Pasto Verde. Porque precisamente entra en un concurso de Editorial Diógenes. Ujú. Emanuel Carballo convoca a uno que se llamaba seis nuevos escritores en México. El premio era una beca en un año para que pudieras hacer tu segunda novela, ¿no? Y la publicación. Ujú. Entonces, haz de cuenta que lo que lo que ellos hacían era que mandaban su novela y si quedaba aceptada, se imprimía la novela, se vendía y aparte venía una papeleta para que votaras por tu favorita, ¿no? Ujú. Al final, no me acuerdo cuál es la que gana, Pasto Verde queda en segundo lugar, pero volvemos a lo mismo de estas ondas como de experimentación, de drogas, ¿no? Porque otra de las que compite es por aquí, Larga Sinfonía en D, y había una vez, Ujú. de Margarita Dalton, que no está mencionada, pero también tiene esa novela. Estas dos novelas precisamente tienen un peso importante, porque si bien tenemos como esas temáticas, así como, es que ya son una buena de fondo, bueno, tienen esas temáticas como de drogas y alcohol, pero tocado como por ahí. Precisamente, tanto Pasto Verde como Larga Sinfonía en D hablan explícitamente de eso, ¿no? Pasto Verde como una analogía a la marihuana, y Larga Sinfonía en D como la analogía a... El LCD. Ya desde el El nombre, ácido lisérgico. ya desde ahí nos da el... Ah, por cierto, ajá. hablando de eso, ¿tú sabías que el Perro Bermúdez tenía Una banda, sí. que se llamaba Last Division? Last No, Division. Last Soul Division, sí. Ajá, igual, correcto. LCD. Es también de ese tiempo. Entonces, precisamente, te digo, todo está conectado, ¿no? Entonces, pues, precisamente sale en el 68 estas dos novelas de este concurso. Entonces, pues ahí también tenemos, ¿no? Como uso de drogas, la liberación, este tipo de cosas. Y también está el movimiento del 68 de los jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, pues ellos todos están ahí en ese momento, es como las ideas, queremos estar acá. Posteriormente van a dar lo que es el 71 en lo de Avándaro, o sea, todo eso estuvieron ahí, ¿no? Ujú. Entonces, ¿algo más que quieres comentar antes Pues- de pasar al siguiente? No, ¿No? de hecho, adelante, Ah, Cristian. bueno, es que ya vamos a retomar precisamente a uno que sí vivió el estilo de vida de la onda, como debía ser el rockstar estilo. Precisamente el Parme, que tiene nada más con 5 obras, que son precisamente El Rey Criollo, que es una antología de cuentos, Pasto Verde, su novela, El otro lado, no, En la Ruta de la Onda, que es un ensayo, El Callejón del Blues, que son como varios cuentos, ahí la última obra, y la última que es Mediodía. Está interesante, son poemas, pero eso es muy estilo como de canción. Ujú. Entonces este vato, este escritor, estaba completamente en la onda, ¿no? Conocido por sus desastres, conocido por su actitud, conocido por pelearse con Octavio Paz. Pues mira, de hecho, o sea, no sé qué tanto opines tú de Ujú. esto, o sea, si estás de acuerdo o no, pero igual investigando sobre este tema, vi que algunos críticos mencionaban que Parménides no llegó a dar todo su potencial por su vida tan destructiva que Sí. llevaba. No sé. Pues que, o sea, sí era una vida bastante heavy la que llevaba, ¿no? Ujú. Creo que lo vemos mucho aquí en Pasto Verde. Ujú. Como que la premisa de la novela es un vato que tiene como un viaje por marihuana y otras sustancias, como que se va acordando entre lo que sí es real y lo que no. Ujú. Entonces como que hay muchas partes que son como autobiográficas, entonces es mucho ese conflicto, ¿no? Entre qué es lo real y qué es ficticio. Entonces se menciona precisamente a varios escritores de la onda, ¿no? Del momento. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Pep Jean, que es José Agustín, ¿no? Gustavo Sáenz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que van ahí, ay mira, me cacharon, gracias. Gracias. Entonces van ahí saliendo estas ondas.
Entonces, pues obviamente como que está esta onda entre la ficción, lo que no. Muere bastante joven, me parece que muere a los 30 y tantos, 40 y tantos años. Obviamente la prensa y todos dicen que murió de un pasón de marihuana. Porque sí, ya vivía en un cuartito rentados por sus jefes, ¿no? Pero la realidad es que murió por una neumonía mal cuidada. Pero pues obviamente ya pues, vivía en el vicio, no vivía en la locura. Obviamente no iba a quedar bien. Ya al final, algo que quiero destacar y que varios escritores destacan de este movimiento es que son los primeros críticos musicales, los primeros periodistas musicales, ¿no? De México. Precisamente a él, como ya mencionamos y como ya habrán escuchado, pues hay bastantes bandas, ¿no? Precisamente el Parme era muy compa de Alex Lora. Cuando es que aparte de que era escritor, de que era pues también era periodista, ¿no? En ese momento él estaba escribiendo en la revista, me parece, Pop, una onda así. Y pues ahí es donde lo entrevista y ya se hacen amigos. Pero él era muy melómano, él era muy amante de la música y pues como que siempre estaba con él, siempre estaba como diciendo, no, es que esta onda, ¿no? Hay una anécdota muy buena de Alex Lora que menciona que una vez le tocaba dar una entrevista. Iban a tocar ellos y aparte iban a dar una entrevista a varios escritores, entre ellos Monsiváis, no me acuerdo qué otros. Pero era sobre la pornografía. Entonces imagínate, ¿no? Volvemos a lo mismo de estas épocas como mochas. Y pues obviamente hablar de pornografía en público pues, estaba muy cañón, ¿no? Entonces dicen que cuando llegan a preguntar ¿qué es la pornografía, no? Que va este vato del Parme y pues dice que es la pornografía y que saca ropa interior de mujeres y le empieza a aventar, esto es la pornografía, ¿no? Le empieza a aventar al público, obviamente la banda se va a alocar, ¿no? Entonces pues está muy interesante, como mencionamos, pues es una otra anécdota muy interesante que hay cuando se iba a golpear a Octavio Paz. Creo que es el más icónico. Yo creo que todos en este grupo, tanto de la onda como de Leifra, iban a golpear a Octavio Paz en algún momento. Es que esto me da risa porque se supone que Octavio Paz tenía su revista, la revista Plural precisamente, y iba a ser una recopilación de escritores y poetas de aquel momento y lo deja fuera, ¿no? Entonces el Parme en su trip piensa que lo está haciendo para evitar que crezca como músico, bueno, como artista, como escritor. Entonces pues, lo va a intentar golpear a las oficinas y pues dicen que Octavio Paz se esconde en el baño para que no lo golpeen, ¿no? Entonces es una historia muy interesante la que él tiene. Desgraciadamente, como les digo, pues murió joven, pero dejó un gran legado tanto en la obra. Obviamente no es tan conocida porque, pues drogas, ¿no? Alcohol, temáticas no buenas para los jóvenes ni para ningún tipo de literatura. Pero también el periodismo musical, escribiendo las primeras notas, iba mucho a las tocadas. O sea, estaba con Alex Lora, en ese momento estaba en el Three Souls on My Mind, que fue precisamente esta banda que tenía antes del Tri y que fue la primera que sonó. Entonces, al principio, pues son muy amigos. Y de hecho, precisamente otra anécdota curiosa es que gracias a que Alex Lora es no, precisamente por la influencia del Parme, es que le cambian su estilo de letras, porque lo hacían en inglés y ahora lo hacen en español, precisamente porque él dice que deberían ser en español. Cuando muere precisamente el Parme, Alex Lora le dedica una canción que se llama El Maldito Ritmo y va a ser la que vamos a escuchar a continuación. Entonces, para terminar con esta parte. Entonces, escúchenla y ahorita platicamos un poquito acerca de eso. Ahí les va. Cuando era niño jugaba a las canicas, más grandecito jugaba al fútbol, pero conforme se fue haciendo hombrecito, se fue clavando a rock and roll. El rock siempre fue parte de su vida, los dos fueron como uña y carne, y es que el rock es una enfermedad progresiva y mortal. ¿Cuántas veces no fui a sacarlo a la delegación? ¿Cuántos pomos no nos tomamos cantando el rock and roll, cantando el rock and roll? Ese maldito ritmo. Sus cuates saben cómo es de reventado, sus viejas no lo quieren creer. No se siente ni orgulloso ni apenado, sino todo lo contrario. Ese niño para mí que es un pasado, nada le importa, todo le da igual. Y es que el rock es una enfermedad progresiva y mortal. ¿Cuántas veces no fui a sacarlo a la delegación? ¿Cuántos pomos no nos tomamos cantando el rock and roll, cantando el rock and roll?
bueno, ahí lo tuvieron, el maldito ritmo, esta silla es del Tri, entonces dedicada precisamente al Parme. Una anécdota curiosa de esta canción es que mucha banda piensa que es como dedicada al rock, pero pues está dedicada a este escritor. Y pues nada, algún día armaremos una emisión más larga de la onda, porque qué onda con la onda. Pero ahorita ya, aquí hicieron mi participación. Ahora vamos a la siguiente etapa que también está bastante interesante. Ahora vamos con Julio. Bueno, pues mira, algo que yo estaba comentando contigo precisamente hace rato es que me gusta que sea secuencial, ¿no? Que los beats estaban en los 50, la onda en los 60, pero ¿qué pasa en los 70, no? Los 70, para ser más específicos, en 1975 surge un grupo de poetillas, más o menos como adolescentes, pues tirándole a los 18, 19 años, que de repente dicen, pues no, o sea, no me gusta lo que está en el canon, no me gusta lo que está como cultura oficial, pues voy a hacer mi propio movimiento, ¿no? Con juegos de azar, ¿Sí? prácticamente sí. Y este movimiento, conocido como el infrarrealismo, pues fue liderado por dos escritores que para mí son maestros en lo así que como hacen. el Parme para mí. Aquí... Sí, el primero es Roberto Bolaño, que muchas personas creen que él es el líder de los infras, y la verdad es que no. No, porque al lado de él, y como cabeza del movimiento, estaba el gran, y me pongo de pie, metafóricamente, Mario Santiago Papasquiaro, que son los dos poetas que llevan a cabo este movimiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los infras y por qué se diferencian tanto? Y ni tanto de la onda. En primera, pues por el tiempo, ¿no? Sí. Pues ya habían pasado pues unos 5 años más o menos. Más o menos. Y de hecho sucede el movimiento a partir de que Roberto Bolaño, que fue precisamente, regresó a Chile, él estaba viviendo en México, pero regresó para ayudar a Salvador Allende con lo de para evitar lo del golpe de estado. No le funciona, lo encarcelan, y según hay un cuento muy interesante de él que se llama Detectives, donde narra que él logró salir de la cárcel porque uno de los carceleros, de los que tenían ahí, de los policías, era su compañero de la secundaria, y que lo encuentra y le dice, oye, tú eres el que se fue a México, ¿no? Y pues él pensaba que lo iban a matar, pero pues dice que no, que lo dejaron ir, y pues se regresó a México, bastante decepcionado de todo, bastante pues decaído, y entonces deja de juntarse con sus amistades, conoce a este señor, el señor Papasquiaro, y pues fundan este movimiento en honor a se me fue el nombre, lo tengo por acá, Roberto Mata, que es un miembro expulsado del surrealismo, y él crea su propio movimiento llamado infrarrealismo, pero en ese momento solamente él era el único infrarrealista. Ellos lo recuperan y lo convierten en su movimiento exclusivamente de de 20 poetas. Tú no me estás corriendo de tu movimiento, yo voy a armar mi propio movimiento. Exacto, básicamente. Y pues bueno, algo que me parece muy gracioso es que pues todos estaban en contra de Paz, vaya. La onda, los infras, sobre todo los infras se dedicaban a boicotear las lecturas de escritores como Octavio Paz, y en algún momento planearon boicotear también las de Pablo Neruda, pero pues obviamente la distancia no les permitía, no eran personas que tuvieran dinero. De hecho su literatura refleja bastante esto, ¿no? Cómo es vivir, vivir en la calle, ¿no? O sea, los escritores de la calle, y todos pertenecen a este grupo de perdedores, ¿no? O sea, ninguno es un escritor consagrado ni tiene esperanzas de serlo alguna vez. Claro que Roberto Bolaño fue el caso contrario, digamos que la excepción que confirma la regla, pero pues para que sucediera eso pasaron 20 años, ¿no? De mientras eran escritores básicamente destinados a la miseria. Y pues bueno, algo interesante de la literatura de Bolaño, y que de hecho podríamos decir que salvó al infrarrealismo del olvido, es que, pues bueno, o sea, como tal era un movimiento poético, ¿no? Ellos escribían poesía casi exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque la poesía es la forma más pura del lenguaje, es la forma de la libertad y todo esto, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando Roberto Bolaño se va a España a hacer sus cosas, a tratar de subsistir, se da cuenta de que de poesía no se vive. Y entonces ahí es cuando comienza a escribir narrativa. ¿Por qué escribe narrativa? Pues para meterla a concursos. O sea, él vivía prácticamente de lo que ganaba de los concursos. Vaya, prácticamente concurso al que se metía, concurso al que ganaba, pero pues con narrativa. O sea, eso para él fue como la primera señal de que pues la poesía es muy bonita, pero la poesía
tiene algunos límites, ¿no? Y lamentablemente, pues estos límites no le permitían vivir como pues él quería. Entonces, pues comienza a escribir novelas, cuentos y todo esto, hasta que llega un momento en el que él comienza a hacer su propio universo narrativo, que mezcla tanto ficción como biografía en algo que él llamó el realismo visceral o lo real visceralista, que es como su versión del infrarrealismo, pero ya ficticio, ¿no? Y él va mezclando muchas de las anécdotas que le van pasando, va convirtiendo a sí mismo en una figura canónica, o sea, él mismo se va abriendo lugar, ¿no? En los espacios literarios, ¿no? Ya no es solamente pues el chavillo que anda por ahí tratando de sabotear las lecturas de Paz, ahora es el enemigo de Octavio Paz. Entonces, obviamente, eso le da pues cierto estatus, ajá, que de hecho inspira a muchos otros escritores. Y pues bueno, no sé si quieres comentar algo. No, pues nada, o sea, precisamente esta onda como volvemos a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Algo que me llama la atención tanto de Bolaño como por ejemplo del Parme es que esta onda como de combinar lo ficcional con lo real, ¿no? O sea, precisamente tanto en los detectives como en todas estas novelas, como en Pasto Verde, como etcétera, 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 pues vas a encontrar estas ondas como de, ok, sí, hay cosas que son como lo real, pero pues también hay mis anécdotas, pero pues también está como lo ficticio, está como el personaje principal que es como soy yo, pero no soy yo, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante esto de la ficción autobiográfica. Pues sí, es mi área de trabajo. Ay, te voy a decir la palabra mágica, ficción autobiográfica. Exacto, pues bueno, y es muy interesante, ¿no? O sea, tú puedes ver la historia de los infras a través de las novelas de Bolaño. Claro que pues hay cosas que pues, como tal no son como pasaron, pero bueno, esa es la magia de la literatura y es lo que comentábamos antes. Recuerden revisar el programa de novela histórica porque pues ahí hablamos un poquito más a fondo de estos límites que se van borrando. No sé, ¿hay un comentario por ahí? Sí, hay un comentario que dice, aquí está. ¿Tienen una época contemporánea de escritura favorita? Bueno, pues sí, la de hoy. Es bastante evidente, la de Cristian, la onda, la mía, los infrarrealistas y pues el boom, ¿no? El boom es algo a lo que le tenemos mucho cariño los dos. Y pues bueno, ahora quisiera seguir con, no sé si me pueden pasar la imagen de los perros románticos. ¿Cuál es, Cristian? ¿Te retiene? Ok, vale. Pues bueno, Cristian, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a escuchar uno de los poemas más conocidos de Roberto Bolaño en voz de su servidor, y que de hecho es un poema que a mí me da mucha risa porque pues tiene historia. Dale. Y pues bueno, vamos. Dice, Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni rezar, ni trabajar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Es el poema, Cristian. O sea, me gusta el poema, pero me da risa por otra cosa, por un chiste local. Está bastante interesante, ¿no? Fíjate que casi no conocía su poesía, casi no conozco su poesía. Conozco más la obra prosa, las novelas, la narrativa, pero no tanto la poesía. Ya tú sabrás más de todo eso. Pues lo que puedo saber, la verdad. Pero bueno, híjole, quisiera leer otro poema, pero no sé si tengamos tiempo suficiente. Sí, estrificamos un poquito lo demás. Pues va, a ver, voy a hacerlo rápido. No por rápido. Rápido bien. Por favor. Tranquilo. Entonces vamos a pasar rápidamente al ramillete de la semana porque estamos platicando acerca de lo que Julio busca. Vamos a recomendar 2 obras, como ya mitad y mitad del programa. Pues la primera la recomiendo yo, es Pasto Verde, ya estamos platicando un poquito hace rato de ella. Precisamente es esta obra, la novela del Parménides, en la que precisamente es un viaje surrealista entre drogas, alcohol y otras sustancias, de parte de un personaje que vive entre el rock, la fantasía, el relajo, ¿no?
Entonces está interesante, si les gusta toda esta onda. Para todos, profesor, algo que decía, ¿no? Todos los profes que están como... Tengo chavos que son reacios a la literatura. Ese tipo de literatura, tanto de los infras como la de la onda, pues es interesante para ellos. Son temas que son contemporáneos todavía. Son actuales y todavía se puede hacer. Y la otra es la de... La de Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño igual. Les digo que yo les recomiendo esta por 2 razones, porque, bueno, a mí me cambió por completo la visión de lo que yo tenía que era la literatura, y también porque relata toda la historia de los infras, toda la historia desde que comenzaron hasta que se separaron, y ya después tiene pues varios tintes ficcionales que son muy interesantes de ver. Es una novela que se dice que se tiene que leer antes de los 21 años, pero si ustedes tienen más, no le saquen. Confirmo, yo llegué a la primera parte antes de los 21 y ya después ya. Tiene mucho que sacar incluso después de esa edad. Y pues bueno, ahora sí. Ahí les va el poema. El poema se llama Neil Cassady en White Sands, Nuevo México. Este es otro de los beat y le hace homenaje otro poeta de los infras, que es Pedro Damián Bautista, uno de los infras que a mí más me gustan. Es un gran poema, escuchámoslo. Dice: Madre, si de pequeño tú me hubieras abandonado en una canasta a las puertas de la iglesia del condado, yo te lo perdonaría. Te lo hubiera perdonado, por Dios. Madre, si yo regresara de la guerra y tú no me abrieses la puerta, yo te lo habría perdonado. Si ebrio te buscara para derramar sobre tu falda roja mis lágrimas de ave, y tú huyeras asustada corriendo por la orilla del río, yo te lo perdonaría. Mi pandilla me iba a abandonar y yo regresaría a mi cuadra solo y desangrándome. Si no fueras a mi boda, yo te lo perdonaría. Te perdonaría también si me entregaras a la policía. Un acierto en tu ofuscación. Yo me subiría a la panel con mis zapatones de doble suela, manchados de barro, y con la camisa que tú me hiciste y que yo estrené el 24 de mayo de 1965. Madre, he andado perdido todos estos años. Perdóname tú ahora. Y pues sí, es un poema que a mí me dejó con el corazón quebrado, la verdad. Pero bueno, es una reflexión que se hace sobre este personaje, Neil Cassady. Y pues bueno, ojalá les haya gustado. ¿Alguna? Sí, la biográfica antes de todo nos queda tiempo. Bueno, la biográfica, como no puede ser de otra manera, es sobre Roberto Bolaño, pero ya no en su etapa infra, sino en su etapa final. Hay una frase que dice: le debemos un hígado a Bolaño, y no es un riñón, perdón, le debemos un riñón a Bolaño, y no es por otra cosa, sino porque bueno, cuando él estaba por cumplir los 40 años, me parece, se enfermó gravemente, y le dijeron: pues vas a necesitar un trasplante. Y se supone que sí se lo iban a dar. De hecho, fue al hospital y estuvo en cama durante varios meses, pero nunca llegó y no se supo qué pasó con ese órgano, y eso causó que Bolaño muriera. O sea, ya no hubo nada. Eso no me lo sabía. Ya no hubo nada, pero bueno, antes de eso, o sea, como la operación que necesitaba y su tratamiento era muy costoso, él dijo: o sea, si la literatura me ha traído hasta donde estoy, pues entonces la literatura va a sacarme. Y entonces él comenzó a escribir una novela gigantesca, que es de la que ya hemos hablado en anteriores emisiones, 2666. Por eso es tan grande, porque él la hizo como una novela por encargos. Y lo que él quería era recaudar el suficiente dinero para que su familia pudiera vivir incluso después de su muerte, y también sopesando los gastos que traía su muerte. Pues todo, ¿no? Su enfermedad y su muerte. Y entonces por eso, pues bueno, él se dedicó a escribir y construyó una novela que muchos dicen que supera a Los Detectives Salvajes. Yo no lo considero así, pero pues es muy muy buena, y vale la pena leerla, porque más allá de que esté inacabada, es inacabable. Pues ahí lo tienen, como ya mencionamos, estos jóvenes. Con eso terminamos la saga de poetas urbanos. Dato para mucho más todavía. Esperamos que algún día podamos armar un programa exclusivamente para cada uno de ellos. De la música y literatura también. Pero bueno, también estuvimos escuchando de fondo pues unos temas que son como parte de Satisfaction y Painted Black, pero la versión de Con the Bunnymen y la de El Tri. Porque de hecho es autor, ¿no? Entonces, pues, como mencionamos, son pues música que a ellos les gustaba, y Light My Fire de los Doors, que es pues, obviamente los Doors, ¿no? Entonces, pues nada, con eso terminamos. Esperamos verlos la próxima semana con un bonito programa navideño, porque sí, ese que nos toca. Sí. Entonces va a haber muchas sorpresas, estén pendientes, y pues muchas gracias por vernos, ¿no? ¿Algo más que agregar, Julián?
Lo de siempre, pues que nos lean, que sigan publicando con nosotros y que vean al aire. Vean al aire, todos los programas están ahí, lean todo lo que hay en Colibrí y nos vemos la siguiente semana con el programa navideño y de aquí en 15 días con el programa de recapitulación. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales que vamos a tener varias dinámicas. Entonces, sin nada más que agregar, mi nombre es Cristian García. Yo soy Julio Calderón. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. Hasta luego. El arte y la literatura están al aire. Una producción de la revista Colibrí para Grupo Om Radio. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.